Trejo Muñoz. Les pedimos, por favor, de la manera más atenta, mantener sus micrófonos en silencio y al final o por medio del chat pueden ir escribiendo sus preguntas si en dado caso las tienen, o al final Tania nos responderá las dudas que tengan ustedes. Así es que pues adelante, Tania, bienvenida a esta charla. Muchas gracias por compartirnos y sobre todo abrirnos tu corazón. Bienvenida. Muchas gracias. Ay, ya me vas a hacer llorar desde que empiezo. Muchas gracias, muy buenas noches y bienvenidos. Pues voy a darles algún poquito de teoría tanatológica, pero principalmente mi vivencia. ¿Cómo fue mi duelo? Bueno, mis duelos múltiples y mis crisis concurrentes. Nada más si alguien me dice si se ve bien. Sí. Ok, gracias. Bueno, como sabemos, el duelo es la reacción natural ante una pérdida significativa. Estas pueden ser desde una mascota, un cambio de ciudad, una pérdida económica, un cambio de casa, una ruptura amorosa, y pues la muerte de seres queridos, ¿no? Pues yo tuve todas estas prácticamente juntas y les voy a platicar un poquito de cómo fue el proceso. Estas son mis pérdidas significativas. Mi papá, Joaquín, mi perrita, me mudé de ciudad y ahí estoy yo toda jovencita, ilusionada y enamorada, pensando que tenía la vida resuelta y me di cuenta que no. Bueno, mi papá enfermó a mediados de diciembre del 2014. Para ese entonces, yo vivía en Brasil con mi pareja y cuando él se enfermó me regresé. Él tuvo una diabetes mal cuidada, tenía problemas en una pierna, creo que era, no sé si cardiopatía diabética, pero bueno, no voy a perder ahí en los detalles, ¿no? Y el medicamento que le dieron le afectó, bueno, le ayudó a diluirle la sangre y estaba mejorando mucho su pierna, pero le provocó unos sangrados intestinales. Entonces, en diciembre de 2014 él enfermó, entre mediados. Recuerdo que mi mamá me avisó y me dijo que estaba estable, que estaba bien, ya se venían las fechas decembrinas, entonces los boletos estaban muy caros y aparte no había nada disponible, ¿no? Entonces, pues me dijo, tranquila, si no puedes venir, ellos acaban de ir a visitarme y pues entonces me quedé pues esperando noticias, nada más, ¿no? De entrada ahí 10 años antes mi papá se había enfermado y esa fue la primera vez que me hice consciente de que mis papás no eran inmortales, ¿no? Que la posibilidad de la muerte ya estaba y además por cómo se cuidaba mi papá su diabetes, pues también sabíamos que podría pasar cualquier cosa, ¿no? Y bueno, creo que la vida no se equivoca y mi lugar era estar aquí. Eh, Mi relación, yo tenía, bueno, recuerdo, tenía una buena pareja, pero para ese entonces ya no, yo ya no tenía ganas de estar allá, pero tampoco tenía eh, el valor de regresarme, ¿no? Pues me fui, dejé todo, no tenía trabajo, no nada, entonces creo que a veces cuando no nos atrevemos a tomar decisiones en la vida te pone en situaciones en las que sí o sí tienes que tomarlas. Y en ese momento yo sabía que si yo me regresaba no iba a volver. Entonces, para el 23 de diciembre, que ya se puso muy grave mi papá, fue que me habló mi mamá, ya me dijo que ya los doctores dijeron que avisaran a la familia, ¿no? Entonces, afortunadamente, cuando él se enfermó, mi ex me metió en una lista de espera. Entonces, o sea, te digo que la vida creo que no se equivoca y te dice, te libera las cosas para que puedas ir avanzando, ¿no? O tomando ciertas decisiones.
el 23 se desocupó un boleto, aparte de que estaban carísimos, 60,000 pesos, una cosa absurda por las fechas, ¿no? Ya venía el 24 de diciembre y se desocupó una plaza con un vuelo prácticamente directo de Río a México y de México a Mina en, no sé, 12,000 pesos, ¿no? Que realmente para esas fechas era prácticamente imposible que yo encontrara algo así. Entonces dije, este es un mensaje divino y tengo que estar allá, ¿no? Eh, entonces, pues en este proceso inició tanto mi duelo por mi papá por la enfermedad y mi cambio de residencia, que obviamente en ese entonces yo no tenía ni idea que se vivía un duelo por eso. También mi relación, aunque quedó un poco en el limbo, yo sabía que ya iba a terminar y pues tampoco sabía que eso era un duelo, ¿no? El duelo anticipado por mi papá, que tampoco sabía, o sea, bueno, yo no sabía nada en ese entonces de tanatología para acabar pronto, ¿no? Eh, Afortunadamente, bueno, llegué y mi papá pues mejoró, contra todo pronóstico mejoró y hoy me doy cuenta que pues la vida nos lo regaló un año más y además, no solo un año más, nos lo regaló 10 años más porque mi papá pudo haber, o sea, era prácticamente también imposible que saliera vivo de la meningitis que le dio 10 años antes, ¿no? Entonces, que él quedara bien, sin secuelas y con calidad de vida en aquel entonces, realmente fue un regalo, ¿no? En este proceso, pues ya no fue tan afortunado, ya estaba muy comprometida su salud y su pierna, se le tuvieron que amputar. Eh, yo recuerdo, y tuvo rachas buenas y rachas malas, ¿no? El proceso ahí fue, yo recuerdo que no había día que no llorar. Y por eso ahí sí me di cuenta que, o sea, cuando mi papá murió, yo no lloré prácticamente nada. Y dije, es que yo ya le había llorado tanto cuando él estaba enfermo, o sea, porque yo lo veía como se iba apagando, yo veía, o sea, yo veía su cara, ¿no? O sea, que me decía, acércame a la ventana, él estaba en silla de ruedas y se quedaba en la ventana y se quedaba así como pensando, como meditando, supongo que conectando con él mismo y tratando como de estar en paz él, ¿no? Entonces, ver a una persona tan independiente, tan activa y todo ir mermando su salud tanto, la verdad que para mí creo que eso fue lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Ahí me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, la terapeuta que está atendiendo a tu papá, porque también llevó terapia, porque tuvo, pues, le vino depresión después de la amputación y tomó terapia. Entonces me dijo, oye, ¿no quieres ir ahí? Dice, ella es tanatóloga. Fue como que lo único que conocí de la tanatología en ese entonces fue la palabra, ¿no? O sea, sí fui y sí me explicó que esto de que se vive el duelo, que todo esto. Y yo recuerdo que una vez mi papá, después de que le amputaron la pierna y anduvo muy triste, tuvo una racha muy buena y andaba como, no como antes completamente, pero hubo un día que se rió a carcajadas como yo tenía tiempísimo que no lo veía. Y me acuerdo que en terapia le dije a él, digo, es que otra vez se rió como antes, o sea, porque creo que esa es la esperanza cuando un ser querido enferma, ¿no? Que vuelva a estar como antes y la realidad es que tenemos que aprender a soltar a esa persona que era antes, pues de su pérdida también, ¿no? Ahora lo entendemos nosotros. Entonces me dijo, Tania, dice, qué bueno que ves a tu papá mejorando, dice, pero, dice, quiero que estés consciente que el Paco Trejo que tú conocías ya no va a regresar nunca. Y creo que eso fue así como el golpe más grande que recibí en ese momento. Y no había día que no llorara, y no había día que no llorara. Después nos fuimos a un último viaje a Ixtapa, lo convencimos porque en ese entonces ya otra vez como que se empezaba a decaer, ¿no? Su ánimo. Y digo, ahora el otro día hablaba con mi cuñada y vimos unas fotos, fue la última vez que estuvimos todos juntos. Y digo, lo teníamos todo y no lo sabíamos, ¿no? Cuando regresamos, mi papá, tuvimos una mala experiencia con la aerolínea, eso es como un entripado que creo que siempre me quedó. Este, Mi papá pues le dio un infarto cerebral, entonces no movía el lado izquierdo. eh, y entonces ya necesitaba asistencia para todo, para ir al baño, ¿no? Y esa vez en nuestro vuelo se retrasó y como era el mismo avión que venía hasta acá, no nos bajamos.
Y dijeron, no, pues no se bajen, si van hasta Coatzacoalcos, no se bajen. Entonces mi papá tenía que ir al baño y ahí llevaba el chico que nos ayudaba, llevaba el pato. Y entonces le avisamos a la señorita que si ya iba a entrar la gente, que si nos podían esperar tantito. Y la chava se puso, o sea, insoportable de que es que no se puede, es que no se puede, o sea, cero empatía. Ya saben que lo que más falta en este mundo es empatía ante la enfermedad, ¿no? O ante circunstancias que, digo, puedo hasta entender que no las conocemos, pero si estamos viendo que la persona no se puede ni mover, o sea, dices, eh, pues abro un poquito mi mente y coopero, ¿no? Pero se puso muy mal y creo que a mi papá también le generó como mucho conflicto eso, porque desde que regresó, aunque ya no iba con el mejor ánimo, creo que a partir de ahí su ánimo decayó bastante. Este, Él muere el 14 de noviembre del 2015, prácticamente un año después de que enfermé. Yo ese tiempo me regresé y estuve una temporada en casa de mis papás, porque pues mi departamento estaba bastante abandonado, y húmedo y todo, entonces en lo que lo acondicioné, me quedé un rato con ellos y ya después me fui a mi casa. O sea, realmente ahí como que la friega se la llevó más mi mamá. Este, pero bueno, como que al inicio nos asignamos tareas, ¿no? A mi papá le quitaron todo lo que le encantaba comer. Yo creo que mi papá sí, o sea, algo amaba en la vida, era su familia, su trabajo y comer, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, también le pegó muchísimo. Entonces ahí yo empecé a hacer que todo lo poquito que le habían como dejado y que le permitían comer, pues hacérselo antojable, ¿no? Entonces, empecé a hacer como que la comida saludable y que se viera bien bonita y todo esto, ¿no? Que una semana antes, me acuerdo que mi mamá y yo fuimos bueno, me dijo, tu papá ya no quiere salir, el lunes, de hecho, el lunes, mi papá murió un viernes, bueno, de viernes para amanecer sábado. Un lunes, eh, me dice mi papá, mamá, tu papá ya no quiere salir porque creo que todo ese año nos la pasamos en restaurantes. Mi papá adoraba comer y nos la pasamos, que vamos a la parroquia, que vamos acá, que vamos allá, que vamos allá. O sea, no te voy a decir que, como dicen, enfermo que come y mea, ¿no? O sea, a mi papá le encantaba comer y nos la pasábamos ahí. Entonces me dijo, habíamos quedado como de ir a desayunar y me dijo, tu papá ya no quiere salir. Y yo le dije, le digo, pues vamos nosotras. Le digo, tú no tienes por qué dejar de salir porque mi papá ya no quiere. Le digo, no se va a quedar solo. Y digo, yo no sabía nada de tanatología. Definitivamente me hubiera encantado saber lo que sé ahora para actuar un poco mejor, ¿no? Pero sí estoy bastante tranquila que creo que hice lo que pude y en medida de lo que pude y de lo que sabía, traté de apoyar a mi papá y sobre todo de apoyar a mi mamá. O sea, creo que también en ese momento nuestra relación se volvió mucho más estrecha porque es esto, o sea, ya dejé de verla como, o sea, sí, sé que es mi mamá, pero sobre todo como persona, ¿no? Como una mujer que estaba pasando por esto. Entonces fuimos a desayunar y me dijo, y se puso a llorar mi mamá, me dice, yo creo que tu papá ya se va a morir, soñé con tu abuelita, y soñó varias situaciones como un mensaje, ¿no? Bueno, nosotros creemos que sí fue un mensaje porque tal cual como ella soñó las cosas, así fueron pasando, ¿no? Mi papá necesitaba una sonda y mi mamá soñó y me dice, qué bueno que te lo platiqué antes porque si no, no me ibas a creer, me dice. Y sí, entonces al día siguiente pasó justo lo que mi mamá había soñado, ¿no? Y yo recuerdo que, no me acuerdo si fue ese día o al siguiente, mi papá estaba en su silla de ruedas en la mesa, pero yo estaba así como con una postura muy decaída y me pidió agua y le di un vaso de agua y le di el vaso de agua y se vino al frente. Y yo dije, ya se le acabó la fuerza, o sea, dije, mi papá ya se va a morir. Y y pues ya fueron pasando los días y mi mamá también habló con él, o sea, pues no sabíamos nada de tanatología, pero pues lo hicimos lo mejor que se pudo y en ese aspecto creo que ambas hemos estado bastante tranquilas, sin culpas, respetamos lo que él quiso, ya no quería ir al hospital. Este, Mi mamá le preguntó que si quería ver a alguien, un padre o hablar con alguien y también habló con él y le dijo pues que si ya estaba cansado también se valía, ¿no? Y que se fuera tranquilo, que íbamos a estar bien. Y recuerdo que me dijo mi mamá me dijo mi mamá que mi papá le dijo, dile a Tania. Y esa es una partecita que un tiempo me dolió bastante porque siento que como
pues luego yo lo regañaba porque no comía o luego nos peleábamos o cosas así. Yo siento que él pensó que yo me iba a enojar si él me decía que estaba cansado, ¿no? Y digo, también todo este tiempo que llevamos viéndolo así, pues me ayudó a entender varias cosas también, ¿no? O sea, digo, a lo mejor no sabía de tanatología, esto y el otro, pero vas viendo cómo la salud de la persona merma y empiezas a querer su bienestar, ¿no? Y dices, y a veces la vida no siempre es la vida bajo esas condiciones no se vive con calidad, ¿no? Entonces, eh, o sea, llegó un momento que yo dije, es que mi papá ya no está viviendo, o sea, realmente nada más está respirando, ¿no? Y se mantiene vivo y espero que no sea por nosotras, ¿no? Y ya cuando me dijo mi mamá, fui a casa de mi papá, fui a su casa y ya hablé con él, le agradecí, eh, nos despedimos y y la verdad que me considero muy afortunada de haber tenido esa oportunidad, ¿no? Yo eh, ahora que estoy en los grupos como facilitadora, les comento que siempre, o sea, que aunque nosotros ya trabajamos nuestro duelo y aunque ya estamos como de ese lado, facilitando los grupos, no quiere decir que no sigamos trabajando y no sigamos aprendiendo, ¿no? Entonces, yo veo tantas situaciones, tantas historias y todo, y aprendo y aparte me ha ayudado también a ser más agradecida con mi propia historia, ¿no? Eh, pues el funeral, por raro que parezca o por contradictorio que suene, fue bonito. Yo lo recuerdo como para hacer un funeral fue muy bonito. Él murió. Bueno, perdón, me salté un poquito, nada más comentándoles, el día que murió, ese día como que algo nos decía que ya iba a morir. Y, y estábamos ahí, pues se acondicionó la sala para que él pudiera estar ahí. Y estuvimos ahí pues entre platicando. Yo recuerdo que toda esa tarde no sé a qué salió mi mamá y habían subido un documental de Pacquiao y Márquez, la famosa pelea robada, ¿no? Y mi papá adoraba el box. Entonces, le dije, ¿qué crees? Subieron un documental que no sé qué, y lo llevé en la tablet, ¿no? Y ya se lo puse ahí al lado. Y yo dije, pues para que se entretenga. Y yo tenía unas cosas que hacer y me quité y todo eso y dije, ay, o sea, luego esto que a veces ponemos como en este acelere de la vida, ponemos como cosas que a veces no tienen importancia, ¿no? O sea, y digo, y qué afortunada que me pude dar cuenta que dije, o sea, esto lo puedo hacer mañana, al rato, cualquier día. Y ya me senté al lado de él, me jalé una silla y pusimos una mesita con la tablet y estuvimos ahí platicando un buen rato, me acuerdo. Y bueno, ya ese día en la noche, eh, yo no me quise ir, o sea, les digo como que algo nos decía que yo iba a morir. Y mi mamá, mi papá nos preguntó, ¿no se van a ir a dormir por ahí de las 10 de la noche, yo creo? Y en una clase de tanatología nos comentaba el maestro que muchas veces hay gente que prefiere eso para irse, ¿no? Entonces, nos preguntó que si no nos íbamos a ir a dormir. Y yo dije, sí, ya me voy a subir. Y mi mamá dijo, sí, yo ahorita me acuesto, pero ni nos quitamos, o sea, yo nada más me quité los tenis y mi mamá también, o sea, no nos cambiamos, no nos pusimos pijama ni nada. Y yo me senté en el reposet, en el cuarto de arriba, y puse la tablet y puse una película y dije, ahorita que se acabe la película, me bajo. Y, y puse la película y un rato, pues yo creo que dormité. Cuando abrí los ojos ya estaban los créditos. Entonces me empecé a poner los tenis y justo cuando me estaba poniendo los tenis, mi mamá abre la puerta para avisarme que ya había muerto mi papá. Este, entonces, pues mi mamá también, bueno, creo que en eso coincidimos las dos, que nos gusta estar preparadas. Dice, esperando lo mejor, preparadas para lo peor, ¿no? Entonces mi mamá no sabía qué pasaba si mi papá moría en casa y todo este rollo, ¿no? Entonces fue a preguntar a una funeraria y ya le habían dado un teléfono, que a dónde tenía que hablar y todo, ¿no? Entonces, pues ya cuando me dijo que ya pues bajamos, y sí estuvimos como unos 5 minutos como hormiguitas moviéndonos para todos lados, pues sí, aunque es algo que te esperas, o sea, como que te lo esperas y no te lo esperas, ¿no? Llega un momento que como que sí te consternas y todo, pero yo a partir de ahí como que me sequé, o sea, no lloré, no lloré,
Nada más recuerdo que le di un beso en la frente, hablamos a la familia y nos fuimos a la funeraria a escoger la caja, la urna. Y nos fuimos ay, me acuerdo cuando sacaron a mi papá, en la esta se soltó un tormentón, soltó un tormentón que dijimos, pues bueno, ya está, digo, a nosotros nos gusta pensar que pues se fue al cielo y que lo están esperando nuestros demás seres queridos, ¿no? Entonces dijimos, ya están ahí esperándolo, ¿no? Con, con truenos y con todo. Este, y bueno, pues ya nos fuimos a mi departamento y pues esperando porque creo que abrían hasta las 8, pero nos dijeron a nosotros que si queríamos llegar antes, que a partir de, no sé, de como de las 5 de la mañana ya iba a estar preparado el cuerpo. Y pues mi mamá y yo estábamos sentadas pues ahí esperando, ¿no? Esperando en el departamento y le digo a mi mamá, le digo, oye, y si nos vamos de una vez, le digo, siento feo que esté allá solita, ¿no? O sea, digo, ya sabemos que pues es solo el cuerpo y todo, pero esta sensación como de todavía no querer desprenderte completamente de la persona, ¿no? Y estar ahí con ellos. Y les digo, el funeral, yo lo recuerdo como un funeral bonito. O sea, sí hubo llanto, eh, pero sobre todo hubo muchas anécdotas y es que cada quien conoce, o sea, la versión que yo conozco de Paco Trejo no es la misma que conoce mi mamá y no es la misma la que conocen sus compadres y no es la misma que conocen sus amigos. Entonces, escuchar como tantas historias, o sea, toda la gente nos contaba tantas anécdotas, porque mi papá, aunque era como de carácter fuerte, era pues una persona muy amigable y cotorra y todo el mundo decía que era un excelente conversador. Y sí, uno como hija, la verdad que luego ya le daba huevo escuchar las mismas historias de siempre, pero y ahora hasta eso se extraña, ¿no? Bueno, pues de ahí em, vino el cumpleaños de mi mamá, el 14 de diciembre, un mes después exactamente, entonces pues ya saben cómo empieza esta cuenta, ¿no? El primer mes, el segundo mes y todo, y pues la verdad que sí, o sea, pues sí lo sentimos, ¿no? Eh, Creo que, no sé, digo, lo sintió más mi mamá que yo, o sea, yo estaba como más preocupada, aunque no hiciera mucho, como de que estuviera bien, que la pasara bien y todo, ¿no? Nos reunimos con sus comadres y todo, y pues se pasó lo mejor que se pudo. Ay, no es cierto, nos fuimos al bautizo de Joaquín, nos fuimos al bautizo de Joaquín, perdón, traigo así que ahorita me costó mucho trabajo elaborarla de esto porque hay cosas que ya no recuerdo exactamente las fechas, no tengo como este tema del tiempo un poco distorsionado. Pero bueno, antes del cumpleaños de mi mamá nos fuimos al cumpleaños de Joaquín. Ya lo teníamos organizado, al cumpleaños, al bautizo de Joaquín, y lo teníamos organizado desde antes, desde meses antes de que muriera mi papá. Y como yo vivía en Brasil, me habían pedido que fuera su madrina, pues nunca coincidíamos, yo no podía regresarme o cosas por el estilo, entonces costaba mucho trabajo organizarnos hasta que por fin le pusimos fecha y lo hicimos, ¿no? Este, y bueno, ya cuando regresamos, pues pasó el cumpleaños de mi mamá, pasó pues la primer Navidad, el primer Año Nuevo. La ventaja, así que dicen que de los males hay que tomar como que la parte positiva. Y al día siguiente de que murió mi papá, bueno, de que nos entregaron las cenizas de mi papá, murió el papá de unos amigos que tenemos aquí, que son como nuestra familia que tenemos aquí en Cuatzá, ¿no? Entonces fue así como también un shock porque dijimos, o sea, que se fueron juntos, o sea, ¿qué onda con ellos, no? Y y recuerdo que hasta en la funeraria nos dijeron, porque también se apellidan Muñoz, entonces dijeron, no, pues sí, hasta, bueno, el chavo de la funeraria que fue por el cuerpo de don David, este, o sea, llegamos y nos saludó como si ya fuera nuestro cuate, ¿no? Pues porque nos acababa de ver, o sea, realmente, la verdad que hasta estábamos como, pues sí, riéndonos, dicen que hay que aprender a reírse de uno mismo y muchas veces el humor nos salva, ¿no? Realmente estábamos a las risas y llegamos también a la funeraria y la chica, otra vez ustedes aquí. Entonces le dice, ay, sí, pues sí hemos tenido familia que tiene como muertes seguidas, pero no tan seguidas, dice. Entonces, pues ya fue el funeral y todo, ¿no? Entonces, pues siempre nos hemos llevado bien, pero eso también nos estrechó más, ¿no? Porque yo creo que nos entendíamos mutuamente que la Navidad, pues sí, había que celebrar, pero no andábamos con el mismo humor que siempre, como de hacer la pachanga y todo. Entonces, nada más fue como que la reunión
y pues estar ahí y acompañándonos, ¿no? Entonces, pues pasó esto, pasó y recuerdo que em, en diciembre, el 31 de diciembre también lo pasamos con ellos y em, yo dije, en enero me pongo a dieta, ¿no? Ya saben, la típica dieta que queremos hacer. Y dije, bueno, pero después de la rosca. Entonces, es que cuando murió mi papá, yo subí muchísimo de peso porque me entró muchísima ansiedad. Y entonces empecé a comer hasta lo que no me gustaba. Yo casi no como dulce o sea, todo lo que se me atravesaba, me lo comí. Entonces fui con una doctora, la doctora Claudia, que es muy amiga de Nora, este, y que la verdad me ayudó bastante. Y empecé como muy bien, como a controlar mi ansiedad y todo, ¿no? Pero en eso, el 27 de enero, mi sobrino tenía una cirugía ambulatoria, le iban a hacer una cirugía de su ojito. Este, y pues la verdad que era la tercera cirugía que le hacían. Y Y pues ya era así como de, ok, pues el nombre sea de Dios y nos avisan cuando salga, ¿no? O sea, todo muy tranquilo. O sea, porque era una cirugía súper rápida y salía, o sea, en cuestión de una hora. Y me acuerdo que estaba yo en la casa de mi mamá, porque después de que murió mi papá, yo me quedé un rato en casa de mi mamá y de paracaidista. Y en eso me habla mi hermano, mi mamá había ido al centro, me acuerdo. Y en eso me habla mi hermano y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ya salió Joaquín. Me dice, sí, dice, ya salió, dice, nada más que al terminar la cirugía le dio un infarto. Y lo reanimaron, está vivo, pero pues no sabemos qué procede, ¿no? Y cómo esté. Y la verdad, yo soy bastante racional, entonces, como que al momento no. O sea, a lo mejor por dentro sí estoy como toda con las emociones revueltas, pero siempre procuro como mantener la calma, ¿no? No generar más caos, del que supongo que ya tenía mi hermana y mi cuñada, ¿no? Entonces le dije, ok, le digo, bueno, nos avisan, necesitan algo, nos hablan, ¿no? O sea, yo fui así como muy ecuánime, ¿no? Le digo, no le avises a mi mamá, le digo, porque viene manejando, le digo, ya me avisó que viene para acá. Y le digo, ahorita que llegue, le digo, si quieres que te hable o si quieres yo le digo, me dice, no, tú dile. Y le digo, ok. Entonces ya llegó mi mamá y ya estoy con que llegó con unas hojaldras. Y yo creo que nunca volvimos a ver las hojaldras de la misma manera porque traíamos tanto antojo de las hojaldras. Y y ya le dije a mi mamá que le había dado un infarto a Joaquín. Y pues bueno, pues también se choqueó mucho, ¿no? Y pues ahí nos quedamos como sentadas sin saber qué hacer, pues estamos lejos, mi hermano y mi cuñada viven en León. Entonces, pues estábamos lejos y era pues solo esperar a que nos dieran noticias, pero la verdad nos sentíamos inútiles. Y entonces me dijo mi mamá, oye, Tani, ¿y si nos vamos? Y le digo, pues ya chequé boletos, le digo, pero ya no alcanzamos el vuelo de ahorita. Le digo, lo compro para mañana temprano y mientras vamos a dejar a Campanita con la comadre, que era la perrita. Este, y hacemos la maleta, le digo, porque pues no sabemos cuánto tiempo nos vayamos a quedar, ¿no? Y hasta ese momento lo que sabíamos es que lo iban a tener en coma inducido porque su cerebro estaba inflamado. Llegamos al día siguiente y recuerdo que hasta estábamos pensando qué íbamos a hacer para el cumpleaños de mi papá, porque mi papá cumplía años el 29 de enero. Entonces, ya estábamos así como de qué vamos a hacer, y hasta, pues como a mi papá le encantaba comer y empezamos a tener como esa tradición de comer, ¿no? De comer algo que le gustara o que nos gustara también a nosotras, ¿no? Entonces ya estábamos como viendo qué íbamos a hacer. Y pues bueno, el 28 ya estábamos en León. La verdad que también o sea, es que es eso, o sea, que también la vida, a pesar de que te manda golpes, también es bien generosa porque te pone como que todas las condiciones para que al menos puedas estar y creo que eso también favoreció en algo nuestro proceso, ¿no? Este, llegamos el 28 y pues estuvimos una semana en el hospital, así, estuvo en coma y los informes eran que el cerebro seguía inflamado y ahorita en perspectiva, nosotros sentimos que esta semana que estuvo en coma fue
como que la vida nos dio chance de irlo procesando, ¿no? Que no hubiera muerto eh, así tajantemente el día de la cirugía, ¿no? O sea, al menos los doctores nos iban dando los informes y y el panorama cada vez se escuchaba menos esperanzador. Entonces, pues ya llegó un día que el día 2 de febrero, eh, pues murió. Y yo recuerdo que ese día en el funeral fue muy emotivo, muy emotivo, recuerdo como, hasta como una cosa maravillosa de tanto amor que se sentía en ese funeral. Bueno, así lo recuerdo yo. Y me acuerdo que, pues ahora que los trámites los tienes que hacer tú, ¿no? O al menos un familiar. Y yo recuerdo que, me dijo una amiga de mi cuñada, Tania, ¿me podrías acompañar ni me acuerdo cómo se llama, donde te entregan las actas de defunción? Me dijo, ¿me podrías acompañar? Porque, tiene que estar un familiar y si, pues ahorita no le quisiera yo decir a Margarita y a Héctor, ¿no? Este, Le digo, sí, yo te acompaño. Recuerdo que cuando pues te piden que cheques todos los datos, la verdad que digo, ¿cómo el familiar va a checar todos los datos si ni cabeza tienes para eso? Pero bueno, donde viene la causa de la muerte, o sea, toda esa semana le dieron tantas cosas, o sea, que creo que era doble lista. O sea, y yo dije, pues gracias a Dios que ya se fue, que ya se fue porque no sé si él estaba sufriendo, espero que no. Y bueno, con el libro, ay, ahorita se me fue el nombre, pero hay un libro que habla de esto, que la gente deja de sentir dolor. Entonces creo que se fue tranquilo, y más bien nos dio un tiempo para ir procesando las cosas. Y y pues bueno, eso fue lo que pasó con Joaquín. Nos quedamos más días, bueno, nos quedamos más días porque era el cumpleaños de Regina. Y ella cumplía años el 13 de febrero, cumpleaños el 13 de febrero. Entonces, pues a fin de cuentas había que celebrar la vida de Regina, como dice, a veces nos quedamos tan metidos en el dolor por los que se fueron y nos olvidamos de los que quedan, ¿no? Entonces, pues, aunque no sabíamos mucho de tanatología, pues lo que creímos más conveniente era que su cumpleaños se celebrara. Las amigas de Margarita se unieron súper padre, le organizaron una fiesta padrísima y y bueno, nos quedamos unos 15 días, yo creo, y de ahí nos regresamos a Cuatza. Mi perrita me sirvió como desplazamiento de afectos y como proyección. Yo recuerdo que cuando mi papá era como que la cargaba mucho y todo esto, y cuando mi papá estaba enfermo, yo decía, ay, y ya no la podía cargar, y decía, la voy a cargar porque pobrecita, debe sentir bien feo que mi papá ya no la cargue. O sea, creo que la que sintiera feo era yo, ¿no? O sea, pero como en general, y lo voy a ir mencionando ahorita adelante, es como que eh, no me permitía yo manifestar mis emociones o qué me afectaba y era esta postura de la fuerte, pues entonces yo proyectaba todo en Campanita, ¿no? Joaquín murió el 2 de febrero y a Campanita se la robaron a la comadre de mi mamá el 9 de febrero. Me acuerdo que tempranito habló. Y cuando sonó el teléfono, mi mamá le preguntó, ¿qué pasó, comadre? Y dije, algo le pasó a Campanita. O sea, y la verdad sí dije, puta vida, o sea, ¿ahora qué le pasó a Campanita? O sea, dije, ya es mucho, ya es mucho. Y la verdad me dio mucha impotencia no poder buscarla. Aún estábamos en León. Pues empecé en Facebook, empecé con amigos, les pedí que imprimieran carteles, les mandé unos carteles y todo. Y pues buscamos por mucho tiempo y nunca apareció, no sabemos. Ella estaba muy chiquita, pues no sabemos si se murió, o sea, a lo mejor la atropellaron, no sabemos bueno, si se la robaron, esperamos que la hayan tratado bien porque era una perrita muy tierna y pues aparte le estoy agradecida porque de una u otra manera, aunque no me permitía yo sentir mis emociones, me sirvió para ir trabajando mi duelo de mi papá, ¿no? Cuando estaba enfermo.
Mm, El duelo es personal y cada quien lleva su propio ritmo y forma de llevar. Esta frase cuando la leí me encantó. Dice, no puedo hacerte entender, no puedo hacer que nadie entienda. Lo que está sucediendo dentro de mí ni siquiera puedo explicármelo. De regreso a Cuatza, yo pasé como 20 días tirada en la alfombra de la sala de mi mamá. Y así me sentía, o sea, no tenía ni idea de qué me estaba pasando. O sea, solo sentía que estaba perdiendo absolutamente todo lo que me importaba y, y no, o sea, es que no sabía, o sea, es que no sabía, no tenía ni idea, solo sentía una revolución dentro de mí. Y, y tampoco me permitía reclamar porque yo decía, es que si reclamo ahora se va a morir mi mamá. Era lo que yo pensaba. El duelo es multifactorial. Existen las cargas propias del duelo, las cargas no intrínsecas al proceso, asuntos pendientes y crisis concurrentes. Por lo que les he comentado, ya se podrían dar cuenta que yo tuve de todas, ¿no? Eh, las cargas propias del duelo, como angustia, rabia, desesperación, sensación de vacío y todo, sí las sentía, pero, o sea, yo no sabía que dejar una pareja era un duelo, yo no sabía los duelos que estaba viviendo y lo que estaba pasando. Entonces, pues yo nada más me sentía súper saturada, súper saturada. Y así como puse en la imagen, yo no veo ni por dónde voy, pero creo que sí puedo sola, porque eso sí, mi papá me enseñó a ser muy fuerte, ¿no? Y teníamos este concepto de fortaleza como el aguántese como las machas, ¿no? Entonces yo decía, pues sí puedo y mientras, pues me voy a quedar tirada un rato aquí en la alfombra mientras veo qué voy a hacer con mi vida. Eh, y bueno, aparte de que mi perrita ya no estaba, era en la que yo había desplazado todo, ¿no? Entonces tampoco tenía yo dónde, ¿no? Y no sabía dónde acomodar todo esto, ¿no? Y también están las cargas no intrínsecas al proceso, que es esto, falta de información, o sea, realmente creo que fue lo que más me afectó a mí, la falta de información, y no es porque no la hubiera, es porque yo no la quería. O sea, creo que también es importante reconocernos a nosotros mismos qué es lo que va favoreciendo o entorpeciendo nuestro proceso de duelo, ¿no? El no querer hablar, no querer expresarme, hacer que la vida es bonita y que hay que estar agradecidos por lo que nos pasa, que sí, pero no en este extremo ni en esta negación permanente, ¿no? Las aflicciones previas, además de lo relacionado con la pérdida actual y que no se resolvieron en su momento, afectan la capacidad para resolver lo presente. Yo recuerdo que cuando me regresé, les digo que mi relación quedó en el limbo y yo decía, este es el menor de mis males, o sea, eso después lo checo. Entonces se quedó pendiente, ¿no? Y ahora tenía yo todo esto y aparte esto, o sea, tenía yo como que enfrentar esto y tampoco quería, la verdad. Problemas económicos, obligaciones múltiples, temas laborales, y se pueden no estar directamente relacionados con la pérdida, pero cuando ya traes tanto peso cargando, o sea, pues realmente ya se te debilitan los brazos y ya no puedes con más cajas, ¿no? Dice, pero yo sabía, yo no sabía, yo ni sabía que estaba cargando tantas cosas, ¿no? Es lo que les comentaba, si no recibimos el acompañamiento adecuado, informamos acerca del proceso de duelo, puede ser difícil de identificar qué es lo que nos está generando más conflicto, porque realmente sí, yo no sabía que me dolía. Yo no sabía si extrañaba a mi papá, yo no sabía si extrañaba a Joaquín, yo no sabía si extrañaba a mi perrita, si a mi ex, si la ciudad donde vivía, la casa que conocía, o sea, o el simplemente no saber qué iba a hacer de mi vida, porque a fin de cuentas mi vida yo la estaba haciendo en Brasil y me regresé y yo no tenía trabajo, tenía unos ahorros, pero pues todo ahorro se va si no tienes ingresos, ¿no? Entonces traía yo muchísimas cosas en la cabeza. Los tipos de pérdidas. Creo que esto es algo que nos afecta mucho en nuestro proceso de duelo y con las crisis concurrentes y con las pérdidas múltiples. Que existen pérdidas ritualizadas y no ritualizadas. A veces tenemos pérdidas y no tenemos idea que son pérdidas y que las tenemos que trabajar o que no son reconocidas. Y a veces es por cultura, por sociedad, pero a veces somos nosotros que ni nosotros mismos nos atrevemos a validar
lo que estamos sintiendo. O sea, o decir, yo perdí esto y para mí es importante, ¿no? Me vale gorro si tú lo crees o no, ¿no? O sea, esta parte de defender nuestro duelo, pero como no tenemos información, pues no podemos hacerlo, ¿no? Y nos viene perjudicando más nuestro trabajo de duelo. Y muchas veces perdemos más allá de lo evidente. Para todo mundo, se murió mi papá y se murió Joaquín. Y era como que lo único que había pasado, ¿no? Y realmente yo traía muchas cosas más adentro, ¿no? Este, también recuerdo que toda la gente cuando me hablaba me preguntaba, ¿y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu hermano? ¿Y cómo está tu cuñada? ¿Y cómo está Regina? O sea, todos me preguntaban por todos, menos por mí, ¿no? Entonces yo me sentía completamente sola. Y digo, probablemente hay muchos que podemos resolver las cosas solas y si nosotros sabemos validar nuestras emociones, incluso podemos aprender a comunicarnos y decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Yo también estoy en duelo, ¿no? O sea, pero el problema es que tampoco queremos vernos vulnerables y nos reprimimos muchas cosas y pues al final de cuentas viene retrasando nuestro proceso de duelo. Pues siempre nos dicen en los grupos y nosotros lo decimos mucho que hay que defender nuestro duelo, a veces lo tenemos que defender hasta de nosotros mismos, porque a veces somos nuestro peor enemigo. En el duelo no hay bueno ni malo, no existe duelo perfecto, pero el proceso de reconstrucción se verá afectado en medida del balance entre los recursos de los cuales disponemos. Como les he estado mencionando, probablemente no apliqué las mejores técnicas, pero en ese momento era lo que yo tenía y mis recursos que tenía y fue lo mejor lo hice lo mejor que pude con lo que tenía. Eh, pero sí también saber que esto tiene consecuencias, ¿no? Hacernos responsables de nuestra vida, de cómo enfrentamos nuestras pérdidas, también es importante. A veces podemos vivirnos como víctimas de las circunstancias, en vez de poner manos a la obra y hacer algo al respecto, ¿no? Yo siempre se los menciono en el grupo, yo admiro muchísimo a la gente que prácticamente tiene 2, 3 días, una semana que su ser querido murió y ya están en el grupo, ya están buscando ayuda. O sea, yo admiro muchísimo a todos ellos porque a mí me costó tanto trabajo reconocer que no podía sola, que de verdad que aprendo de ustedes, aprendo de ustedes. Y decía mi papá, con la humildad que requiere la vida, decir, no puedo y necesito ayuda. Existen recursos disponibles adecuados e inadecuados. Siempre hay que tratar de quitarle esta connotación de bueno y malo. Y no los puse ni siquiera catalogados porque a veces lo que tenemos catalogado como malo en nuestras creencias, a veces es positivo. O sea, a veces nos puede servir. El problema es cuando nos quedamos estancados en ese solo recurso, ¿no? Por ejemplo, el mío era la proyección, la distracción, la regresión, o sea, la represión, o sea, no así, o sea, eran en los que yo me quedaba la negación, evitar pensar, pero no escribía, no hacía competencia de estímulos, no cantaba, no bailaba. Entonces, y esto es por mencionar algunos, o sea, hay muchísimos que ya los hemos ido compartiendo en cada quien en sus grupos. Hay muchísimos recursos y no son ni buenos ni malos. Lo que pasa es que hay unos que ayudan más que otros y sobre todo cuando nos quedamos estancados en uno es cuando nos vemos más afectados. Y bueno, aquí llega la parte de mi duelo perfectamente imperfecto, así lo llamé. Porque yo solía criticarme demasiado, o suelo todavía, sí soy bastante ruda conmigo misma y me pido perfección, eh, pero cada vez aprendo a reconocer que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Como les comentaba, cuando murió mi papá, comí en exceso y de verdad subí, yo creo que como en 2, 3 meses subí casi 10 kilos. Eh, y les digo que entré a este tratamiento para la ansiedad y bueno, no sé si consigan verlo en la foto, pero creo que hasta la nariz me engordó. O sea, era una cosa absurda lo que yo estaba comiendo, era demasiada ansiedad que tenía yo. Después pasa lo de Joaquín y después ando 20 días en modo zombie. Hablamos también mucho de los comentarios de la gente, ¿no? Los que no nos ayudan.
pero a veces también nos los decimos nosotros mismos y es que creo, bueno, en mi caso, como yo lo viví, o sea, es que eso fue lo peor, o sea, es que de verdad que creo que nunca he estado como tan preocupada de lo que la gente diga, es más como conmigo misma y yo sí soy mi peor enemiga, soy mi peor enemiga cuando ando en modo enojada, ¿no? Entonces, después de los 20 días me sacudí el polvo y dije, la vida sigue, tú estás bien, ya estuvo bueno, y a otra cosa, mariposa. Todo lo que no hay que decir en el duelo, me lo dije a mí misma, no me lo tuvo que decir nadie, me lo dije yo. Y dije, al fin todo pasa por algo y tengo que seguir adelante. Así que empecé a comer saludable en exceso, ejercicio en exceso, empecé a ver de qué iba a vivir y se me ocurrió empezar con De Colores la Salud. Ese fue mi proyecto de transición. Era un proyecto, bueno, es todavía, no lo doy por descartado, pero es un proyecto que eh, me ayudó a mejorar mis hábitos, eso sí, pero si se dan cuenta, todo en exceso es malo, porque incluso algo tan saludable como comer bien y hacer ejercicio me estaba haciendo mal. O sea, era una cosa así como absurdamente comía en exceso, absurdamente empecé a comer saludable en exceso. Yo me llevaba mis toppers a las fiestas, mi termo de agua y hasta me daba coraje que la gente no comiera bien. Porque aparte, o sea, bueno, y ahí también desplazaba yo mi enojo porque, o sea, realmente lo que yo era es que estaba enojada con mi papá porque yo juraba que si él se hubiera cuidado, él habría vivido más tiempo, ¿no? Entonces era así como de, no te cuidaste y me abandonaste, entonces me enojo contigo y me pongo a regañar a todo mundo en vez de regañarte a ti, porque aparte, ¿cómo te vas a enojar con el muerto, no? Entonces, como por ahí de mayo, yo ya era el orgullo de la Puerto México. O sea, en el gimnasio en el que iba a hacer yoga, o sea, hasta me dieron mi reconocimiento y todo, o sea, yo hacía ejercicio de todo. Y sí, la verdad que sí me puse en muy buena forma, pero miren, todas mis fotos en el Face en esa época era que mi licuado de papaya, que mi fruta, que esto, que el otro, o sea, pero una cosa así, y quien me dijera lo contrario, que aunque sea unos taquitos para disfrutar, yo me enojaba. O sea, entonces traía yo demasiado enojo reprimido, ¿no? O sea, bueno, traía un chorro de emociones reprimidas, pero me era más fácil estar enojada que aceptar que estaba triste, que me dolía, que no sabía qué hacer con mi vida, entonces, pues lo más fácil a veces es enojarnos, ¿no? Al menos para mí. Y bueno, así estuve en un año y luego me llegó el golpe de realidad porque yo andaba en modo muy zen y muy la vida es bella y todo es bonito y aparte de ser el orgullo de la Puerto México, también del Face, porque todo el mundo me felicitaba porque mira lo que perdió y mira lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo me sentía fascinada, pero pues realmente como que de la sonrisa para afuera, ¿no? O sea, en mi interior realmente yo me sentía súper mal. Llegó el primer aniversario luctuoso de mi papá y sí caí en el repaso obsesivo, me volvió a llegar como que todo, pero aún así, yo montada en mi macho, entonces tomé la postura del macho men. A la par con De Colores la Salud seguía trabajando, pero empecé a agarrar la fiesta en exceso y el síndrome de Garrett, yo era el alma de la fiesta, ¿no? Me volví muy irresponsable con mi vida. Eh, en la plática de la conmemoración del Día Mundial contra el Suicidio, mencionaba Oscar en la primera conferencia que si tú le preguntas a alguien si ha pensado en suicidarse, todos dicen que no, ¿no? Porque aún está muy estigmatizado. Pero dice, también hay actos suicidas no conscientes, ¿no? Y el volverte irresponsable con tu vida es uno de ellos, ¿no? Digo, no agarras, no tomas acción y te quitas la vida, pero es como estar parado en una cornisa esperando que una brisa leve te empuje. De ahí me vino una crisis económica muy, muy fuerte y, y ahí ya no sabía ni para dónde, ni para dónde. Pero como que toqué mi propio fondo. O sea,
de eso me siento muy afortunada, muy, muy afortunada. Y recuerdo que tenía yo 200 pesos en la cartera, mis últimos 200 pesos, y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Dije, ya, hasta aquí llegué. Y efectivamente, no tomas acción y no dices, me voy a quitar la vida, pero esa fue la única vez que yo sí dije, ahora entiendo por qué la gente se suicida por dinero. O sea, realmente lo entendí con todo mi corazón porque yo dije, hasta aquí llegué, ya no sé qué voy a hacer. O sea, tenía tan pocos recursos disponibles, no me había actualizado antes lo que estaba viviendo, no busqué ayuda, aunque sí fui con una tanatóloga que después me mandaron al psiquiatra, después me mandaron antidepresivos, o sea, y yo sentía que no me ayudaba, o sea, yo lo que necesitaba estaba más como en mi espíritu. Creo que o sea, el otro día nos estaban diciendo en un curso que hay quienes dicen que el espíritu no enferma, pero dicen que también enferma el espíritu. Y yo creo que, o sea, yo me sentía tan vacía y tan perdida, o sea, que incluso no era tanto como esta parte del dinero, es el decir, es que no estoy pudiendo con esto y no sé qué hacer, ¿no? A pesar de que estaba todo ahí disponible, porque mi mamá, pues prácticamente inmediatamente se metió a la fundación y ahí estaba todo, pero yo no quería entrar a los grupos. O sea, yo no quería entrar a los grupos y yo decía que yo podía sola, ¿no? Entonces yo, en terca con yo puedo sola, no sé si fue una manera como de honrar a mi papá, porque mi papá siempre fue muy así en ese aspecto y yo sentía que estaba una especie como de lealtad con él y decirle, mira papá, si puedo, ¿no? O sea, o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, con mis últimos 200 pesos me fui a casa de mi mamá y a lamerme mis heridas en su sillón y a ver Netflix. Y enfrentarnos al dolor, identificarlo y aceptarlo es un proceso difícil y sin información y apoyo lo es aún más. Y aún así, de verdad que me di cuenta que la vida, cómo es de generosa conmigo, porque de una u otra forma me mostró el camino. Esta sección de la fundación de lo que nos enseña el cine, bueno, me encanta, aunque casi nunca entro, pero sí veo las películas, porque a mí esta película me salvó la vida. Y no tiene tanto, o sea, sí hay enfermedad y esto y otro, no tanto por el duelo. Era esta mamá cuando ellos eran cristianos y ella tenía mucha fe y todo, y cuando su hija enferma, perdió la fe, perdió la fe y creo que es lo peor que nos puede pasar en la vida, no por muy mal que le estemos pasando, no ver un futuro esperanzador, creo que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque ahí perdemos, pues sí, pierdes la esperanza, pierdes todo, porque entonces ¿para qué vives? Y ella perdió la fe y yo recuerdo que en la escena cuando la niña se cae al árbol y ella está como toda consternada viendo a su alrededor y dice, bueno, así la vi yo, o sea, yo la vi así como de, ¿qué está pasando? Mira todo lo que están haciendo por mi hija y yo no tengo el control de absolutamente nada, ¿no? Y no le quedó otra más que abrazarse al árbol y empezar a llorar y a rezar. O sea, es que es esto, si perdemos la fe, perdemos todo. O sea, también tuve una crisis de espiritualidad muy grande, muy, muy grande. Y, y aparte ahí me permití reclamar la primera vez, después de 3 años, creo, 3 años y medio, me permití reclamar por primera vez. Porque aparte, pues, a ellos se les hace el milagro, ¿no? Y yo dije, ¿por qué a nosotros no? O sea, esa fue la primera vez que me permití reclamarle a Dios el por qué no, o sea, ¿por qué nos pasó a nosotros, no? O sea, digo, hoy sé que hay que preguntar para qué y todo esto, pero también se vale reclamar, también se vale, pues todo lo que sentimos tenemos que sacarlo porque si no nos va matando por dentro, ¿no? Entonces, esta sección de lo que nos enseña el cine, por si no entran, entrela o al menos vean las películas porque se aprende demasiadísimo. Nuevos conceptos. Me encanta esta frase de Facundo Cabral que dice que ser feliz no es un derecho, es una obligación. Si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Y tiene mucha razón porque es que para muchos, o para mí en ese entonces, la felicidad era estar contenta y de buenas todo el tiempo, ¿no? Y creo que la felicidad va mucho más allá. Creo que la felicidad es podernos, ahora que me siento, que me estoy reconstruyendo, me doy cuenta que la felicidad es, pues, permitirte ser vulnerable,
permitirte dolerte a ti mismo si hay que dolerse, permitirte divertirte si hay que divertirse, o sea, creo que esa es la verdadera felicidad, vivir como corresponde, ¿no? Como corresponde a cada situación que nos pasa, entonces tenemos que actualizar nuestros conceptos, ¿no? Y porque si no lo hacemos, como dice él, amargas a todo el barrio, ¿no? O sea, todos los que te rodean, no sé si hay que hacer las cosas por nosotros. Y dicen que en el duelo hay que ser un poco egoístas y pensar en nosotros, pero también tienes que pensar en los que te rodean, porque también los afectas, ¿no? Entonces tienes que reconstruir tus conceptos, el concepto de la amistad, de la vida, de la trascendencia, de la familia, del amor, de la muerte, hacerte responsable de tu vida. Y bueno, esta frase me gusta mucho. Bendita la incomodidad que te hace moverte de los lugares que ya no son para ti, pero más bendita la valentía y la determinación que te hace dar el paso. Yo creo que ese rayito tan diminuto de luz que aún quedaba en mí me sacó de ese hoyo. Y definitivamente sin el apoyo de mi mamá no habría podido. Y créanme que yo sé que ella tiene sus propios límites. O sea, estoy agradecida con la vida de que me haya dado la oportunidad y también conmigo por haberme determinado a hacer algo al respecto y, y no sobrepasar ese límite porque digo, todos podemos, siempre podemos, o sea, pero definitivamente sin el apoyo de mi mamá habría sido muchísimo, muchísimo, muchísimo más difícil. Y ya no necesitaba yo más cargas intrínsecas, ¿no? Entonces, definitivamente, eso estoy muy agradecida con la vida, porque como les comentaba, en la fiesta, estarme exponiendo, andaba yo sola de madrugada, o sea, todo este tipo de cosas que digo, hay gente que sale por las tortillas y no regresa, o sea, qué tan afortunada soy que aquí estoy contándoles esto, ¿no? Algo que a mí me rescató muchísimo fue que mi mamá ya había hecho el diplomado de logoterapia y me dijo, pues yo no tenía ni un peso. Este, bueno, no tenía ni un peso, pasó todo esto y de verdad al día siguiente de que vi la película, yo me paré y no sé, de verdad que es lo que les digo, el último rayito de luz como que se empezó a expandir. Y me fui, en ese momento me paré con mis 200 pesos, me fui al mercado y compré para lo que me alcanzó y e hice unas ensaladas. Y dije, me salieron 10. Le dije, mamá, no regreso hasta que las venda todas. Y me salí y ahí me bajaba donde yo veía gente, me bajaba a, pues a que me las compraran, le mandaba mensaje a los amigos, incluso creo que a Nora, le decía, me queda la última, aprovecha, o sea, no había yo vendido ni una, pero ya a todos les decía que me quedaba la última, ¿no? Entonces yo no sé, o sea, que es esto, o sea, digo, o sea, es pues esta espiritualidad que hay dentro de nosotros que en algún punto nos tiene que levantar. O sea, y yo agradezco que haya sido más pronto que tarde, antes de que fuera demasiado lamentable. Y mi mamá ya había entrado, ya estaba cursando el diplomado de logoterapia. Y pues yo no tenía mucho dinero, o sea, el negocio ahí iba y mi mamá me apoyó mucho también para poder despegar y estar un poco tranquila y atender esta parte emocional y espiritual que yo tenía, ¿no? Digo, a veces la vida no nos, esto es lo que pasa con las crisis concurrentes, que a veces la vida no te permite hacer ese alto para trabajar en ti. Y entonces tienes que ir avanzando por la vida, pero cargando todo ese equipaje, ¿no? Entonces, me dijo mi mamá, si quieres entrar, yo te lo invito. Y si después quieres seguir, pues ya tú lo pagas. O sea, terminando eso, ya lo que tú quieras seguir aprendiendo o algo. Pero pues bueno, yo creo que mi mamá se daba, como estaba, yo creo que mi mamá se daba como bien, por bien servida con que siquiera le hubiera tomado la palabra, porque aparte orgullosa la chamaca, ¿no? Es como de, no, ¿cómo mis papás me van a estar dando algo si ya tengo casi 40 años, ¿no? Entonces pudo así que pelona y con piojos, no quiero todo, me están dando todo y todavía me pongo con mis orgullos absurdos, ¿no? Pero, o sea, ahí sí, me quité el orgullo que también es esta parte, ¿no? O sea, que también nos puede salvar. A veces muchas cosas no las aceptamos por orgullo y pueden ser benéficas. Yo creo que la mesa está ahí puesta como esperando a ser elegido, ¿no? Y bueno, la logoterapia me ayudó muchísimo, me ayudó a conocerme a mí misma, me ayudó a trabajar muchas cosas que no había trabajado, aunque todavía no quería yo entrar a los grupos,
porque ahora sí que eso tardó muchísimo tiempo en llegar, pero me sirvió bastante y yo creo que también eso me dio la apertura para yo en algún punto de decidirme a entrar a los grupos como participante primero. Y bueno, la verdad que me empezó a ir muy bien con De Colores la Salud, se estaba consolidando, se estaba posicionando, ya tenía muchos clientes, tenía oficinas donde yo llevaba varias ensaladas y todo, entonces yo decía, ya la hice, o sea, ya voy de salida, ¿no? Ya tengo todo resuelto y la pandemia, ¿no? Entonces ahí fue como que dije, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? O sea, porque mi ingreso principal era de las oficinas. O sea, sí también de los clientes particulares, pero realmente mi ingreso fuerte era de ahí. Entonces, pues las oficinas se fueron a home office y me dejaron de comprar. Entonces, pues me viene otra crisis económica. Ya sentía yo como que empezaba al menos a sacar la nariz y, y otra vez me vine para abajo. Y bueno, cuando inició la pandemia, pues, como no sabíamos ni qué onda y se supone que iba a durar 40 días, pues me fui a casa de mi mamá porque no sabíamos si yo, cada quien iba a estar por su lado, pues no nos íbamos a poder ver y todo, entonces me fui a casa de mi mamá. Y bueno, o sea, de todo hay que rescatar lo mejor. La ventaja es que ahora yo ya tenía nuevos recursos, ¿no? Ya estaba más abierta a mostrarme vulnerable eh, y ya empezaba yo a dar mejores respuestas ante la vida. Y a pesar de que era una crisis y de repente sí me agobié y de repente es cómo le voy a hacer. Y la verdad mi mamá me dijo, no te preocupes, Tania, o sea, si quieres parar, porque aparte, o sea, yo no quería parar, pero me tenía que arriesgar y al principio no sabíamos nada de qué onda con esta enfermedad. Entonces, pues con todo y miedo tenía yo que ir con lo poquito que vendía. Le decía a mi mamá, le digo, es que no puedo no generar ni siquiera nada, o sea, tengo que generar algo, o sea, sé que cuento con tu apoyo, pero al menos tengo que generar algo. Y entonces imagínense que yo no hubiera obtenido recursos ya que tenía yo por la logoterapia y todo, se habría vuelto un efecto dominó, o sea, eso se habría, o sea, es que yo creo que la pandemia, si yo no hubiera eh, como que despertado, me habría tumbado definitivamente, no lo sé, digo, y tampoco lo voy a saber, así que solo puedo agradecer que me haya tomado la pandemia no tan desprevenida y con más recursos. Y ahora sí, al fin llegó el día en el que entré a los grupos. Como empezó la pandemia, empezaron los grupos virtuales. Y la verdad que, o sea, ahí dije, ya se me acabaron los pretextos, porque como los presenciales eran en sábado y yo tenía entregas y todo esto, pues mi pretexto, o sea, era realidad, pero pues también pretexto porque también me podía ayudar, como que el permiso de decir a esta hora no entrego y voy a mi grupo, ¿no? O sea, digo, sí, es algo que me va a ayudar, pero pues era también parte pretexto, entonces dije, ya se me acabaron los pretextos. Y cuando empezaron con los grupos, yo, no entraba, pero como estaba en casa de mi mamá, yo estaba en la compu haciendo que publicaciones para la página y todo esto, y yo escuchaba y me empezó a llamar la atención. ¿No? O sea, dije, de esto se tratan. Ya había yo ido a 2, 3 reuniones presenciales, pero como yo iba con esta apatía ante la vida y enojada y esto y el otro, la verdad que no estaba abierta, ¿no? Entonces ahí, dije, le voy a avisar a ellos y fue que empezaron a separarlos, que empezó el de hijos en duelo. Entonces yo dije, cuando los separaron fue que me animé a entrar porque, o sea, una cosa que a mí me pasaba mucho es que yo decía, ya pasó mucho tiempo, me da pena entrar y ¿cómo voy a decir que no he trabajado mi duelo en tantos años? O sea, una cosa absurda, pues, o sea, pero son como las ideas que luego nos vamos creando en nuestra cabeza y de verdad decirles que nunca es tarde para empezar a trabajar los duelos, ¿no? Y, y ahí me di cuenta, o sea, que dije, bueno, si están puros hijos, pues me van a entender, porque una de las cosas que yo era que no me sentía comprendida. O sea, a todo mundo le preocupa la viuda, le preocupan los papás de mi sobrino y a nadie le preocupo yo, ¿no? O sea, y bueno, también cuando tú te cierras y no te permites ayudarte, pues también, que te ayuden, pues también es complicado, ¿no? Pero bueno, el chiste es que así me sentía yo y emberrinchaba, pues no quería yo nada con nadie. Y bueno, ahí me encontré mucha empatía, mucha escucha, mucha comprensión. El protagonista a mí me salvó la vida. De verdad que eso fue así como que la cereza del pastel para que terminara yo de trabajar mis duelos.
O sea, hice un montón de videos y creo que desde el primer protagonista que hice yo, cada que nadie decía que había protagonista, bueno, creo que lo presenté 3 veces porque me daba pena estar diciendo yo, pero si hubiera sido por mí, o sea, a mí me sirvió tantísimo hacer los videos, recordarlo, poner canciones bonitas, que sí, o sea, me la pasaba yo llorando, ahora sí todo lo que no lloré, me la pasaba llorando cuando hacía los videos, ¿no? Y principalmente el no juicio, ¿no? El no sentirme juzgada porque yo me sentía mal de que lo estaba haciendo mal, ¿no? O de que lo había hecho mal porque no había trabajado mi duelo, ¿no? O sea, y a veces, pues esto, ¿no? El mismo orgullito, o no sé si es orgullo o arrogancia, pero de decir que no se den cuenta que la cagué, ¿no? Y pues esto, el duelo es un proceso de aprendizaje. Aprender es un compromiso con la vida e implica responsabilidad y humildad. Aprender a vivir sin lo que perdimos, aprender sobre nosotros mismos ante esta circunstancia, porque es volver a conocernos quiénes somos ahora sin todo lo que perdimos. Y mientras estés aprendiendo, pues no estás fallando, ¿no? Creo que es algo que me ha cambiado un poco la perspectiva, aunque sigo siendo medio exigente conmigo misma, pero ya me empiezo a ver de una forma más amable a mí misma. El tiempo no cura nada. Lo que cura es lo que haces con el tiempo. Chéquense, para muchos la pandemia fue lo peor que les pudo haber pasado y para mí fue lo mejor. Han sido mis mejores años. Terminé logoterapia y también perdí gente querida. Y también perdí gente querida. Pero aún así, o sea, ahí es cuando comprobé que no, lo que te cura es lo que haces con el tiempo, ¿no? Terminé logoterapia, entré al grupo de duelo como participante, cerré mi negocio porque ya era insostenible. Este, y pues otra vez me quedé sin saber qué hacer, ¿no? Me empezaron a entrar las ganas de integrarme a la fundación y terminando el de logoterapia, entré a estudiar tanatología e inicié mi proceso terapéutico aquí en esta universidad que puse ahí en el reloj. Y después pues llegó esta hermosa familia, FK 2022, bueno, así yo los bauticé. Este, una manifesté a Nora mis ganas de integrarme, o sea, yo decía, o sea, yo creo que puedo contar mi historia y al mínimo voy a hacer la guía práctica de lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, dije, de entrada, de ahí creo que puedo aportar algo, ¿no? Terminé tanatología, entré a una certificación de tanatología, aún continué terapia. Ahora ya me integré como cofacilitador en el grupo de Hijos en Duelo junto con mi querida Rox, que también me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Luego cuando entran tardecito y todo, nos terapeamos entre nosotras y también nos ayuda mucho porque eh, pues el proceso no acaba, ¿no? O sea, la construcción de nuestra mejor versión es un trabajo constante, constante, constante y no acaba nunca. Inicié otro negocio, o sea, es esto, ¿no? En otro momento se me habría cerrado el mundo y no habría sabido qué hacer y ahora, o sea, ya veo como que consigo ver el abanico de posibilidades que la vida me presenta y hay un chorro de cosas por hacer, nada más están esperando que yo las elija, ¿no? Pues nuevos amigos, amigos que se convierten en familia y hoy disfruto lo que hago. E incluso lo que no disfruto, aprendo a verlo con otra mirada, ¿no? Porque también no les voy a decir que todo es bonito, que mi vida ya es perfecta, que ya estoy estable como yo quisiera, o sea, no se trata aquí de hablar de que mi vida ahora ya es perfecta, se trata de hablar que ya aprendí a ver la vida con otros ojos, ¿no? Y yo decía que la vida había empezado a ser más amable conmigo, pero realmente creo que yo empecé a ver la vida con más amabilidad. O sea, porque era esto, estar peleado con la vida no te contribuye en absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues no me queda más que agradecimiento, ¿no? Agradecimiento por esta familia que he formado aquí. De todos aprendo, amigos también que no son de la fundación, pero que también me han apoyado muchísimo. A mi terapeuta, que ahí lo puse, porque de verdad que él ha sido pieza clave, si bien yo reconozco mis méritos, reconozco que las decisiones las tomo yo y que es una cuestión de mi actitud, como enfrento la vida, a veces pues esto, ¿no? Necesitamos ayuda y esta orientación. Y pues recordar siempre, ¿no? Que no importa qué tan roto estés, siempre podrás comenzar de nuevo
y construir una mejor versión de ti mismo. Le agradezco a mi papá y a Joaquín y a todas mis experiencias buenas o malas por transformarme en la persona que soy el día de hoy. Incluso los errores, sin ellos, no sería la persona que soy. Muchas gracias. Bravo. Mucho bravo, Tania. Gracias. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Creo que sí, porque se quedó muda tu mamá y es la que lleva la- Si alguien tiene preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, yo solamente antes que alguien quiera comentar algo, solamente tengo que agradecer por mi pequeña gran mujer, que siempre nos hemos respetado y que solamente no me ha visto como madre, sino que me acompaña como mujer que soy, ¿no? Muchas gracias, Tania. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pueden levantar su mano. Adelante, Gaby Ordaz. Buenas noches. Hola, Gaby. Yo quiero felicitarte, Tania. La verdad que me dejaste con la boca abierta. Todo lo que nos compartiste, la verdad que qué hermoso todo ese aprendizaje que has tenido. Y porque como dice, de las cosas, de las cosas malas de nuestras vivencias son las de las que aprendemos y tú realmente pues nos has compartido todo esto que has vivido y realmente te agradezco mucho el que nos hayas podido compartir todo esto. Gracias, Tania. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Adelante, Nora. ¿Qué te puedo decir, Tania, mi niña? Tania, de verdad te quiero mucho y para mí es un gran orgullo que estés con nosotros en la fundación y sobre todo me da mucho gusto ver todo el crecimiento que has tenido, cómo día con día vas luchando, vas tratando de mejorar. Y qué te puedo decir, que siempre te lo digo, que te quiero mucho y que de verdad para mí es un orgullo tenerte con nosotros en la fundación. De verdad, Tania, sabes que te tengo, como decían en la película, un cariño muy especial y un afecto muy especial. Muchas gracias por esta charla, de verdad estuvo excelente, excelente. Gracias, Tania. Muchas gracias, Nora, y gracias también por la confianza, sobre todo porque miran cómo me estuvo chingue y chingue y chingue para que ya entrara, así como de, oye, yo te iba a decir a ti, pero la verdad que no me animaba y esa es otra, pues sentirnos capaces, ¿no? Porque muchas veces no damos pasos por no sentirnos capaces, ¿no? Y a veces simplemente hay que darlos. Y aparte de todo esto que hace Tania, Tania es nuestra diseñadora oficial, todo el cambio que ven en la fundación, de las frases, junto con Carmen, es de ella, es todo de su, ay, ¿cómo se dice? De su inspiración. Entonces ustedes se han dado cuenta del cambio que hemos tenido en la fundación y todo esto es motivado y de verdad por ella solita. Eso es verdaderamente lo importante, lo bonito, que aunque no le esté chingando, como dice, ella solita lo hace, por amor, por amor, por amor. Muchas gracias, Tania. Adelante, Carol. Hola, buenas noches. Muchas Hola, gracias, Tania. Yo me quedo con esto que dices, que no importa que tan roto esté, siempre hay forma de volver a armar. Y en este momento, bueno, yo pasé por pérdidas de familiares políticos a quienes les tenía cariño, pero fueron muy seguidos en menos de un año, fueron 5.
Pero bueno, el principal fue mi suegro y en situación de pandemia y la crisis concurrente que estoy viviendo y sintiendo, que tiene que ver con la pérdida de mi ilusión de familia. O sea, la ilusión que yo tenía, mi fantasía de cómo era mi familia de origen, me refiero, no mi familia política, aunque todo tiene que ver, como esta ilusión que no existen, que la verdad es que son otras personas con defectos y pues que sí estoy medio sola en ese aspecto hasta ahora, o sea, 40 años me vengo a dar cuenta un poco. Y con el tema de que pues la fe se me ha estado yendo, pero por la coladera. Tú mencionabas que hay crisis de fe. Esas, ¿cómo se atienden? Gracias. Híjole, me gustaría darte como la respuesta y la clave, pero es que tú la vas descubriendo solita. O sea, dice Víctor Frank, el padre de la logoterapia, que todo el tiempo estamos decidiendo y eligiendo, solo que no somos conscientes de ellos. Y ante situaciones inmodificables, la elección es la actitud con la que enfrentamos las cosas. Y creo que, o sea, esto viene lo que les decía yo, que yo no sé qué me sacó, pero yo sé que hay algo dentro de mí y creo que es esta fe y esta fuerza y esta espiritualidad. O sea, léete libros, desarrollo personal y todo. O sea, muchas veces no que hay mucho, o sea, está tan estigmatizado que porque parece de gente débil y no es de gente débil. O sea, búscate todo, escúchate todo, o sea, y agarra lo que te quede y lo que no. Te comparto rapidito, yo fui a un taller, bueno, virtual, de espiritualidad en la universidad en la que estudio. Y me tocó hacer un trabajo en equipo con unas monjitas. Y y ellas tenían una crisis de fe. Y yo les dije, pero ¿cómo tienen una crisis de fe si están en la mera fuente? O sea, y yo, o sea, yo hasta me daba pena en participar con ellas porque yo estaba perdida, ¿no? Y cuando ellas me dijeron eso, o sea, yo dije, es que a todos nos pasa, somos humanos y también es válido y que como este bache, por decirlo así, te sirva de parteaguas en tu vida para buscar algo mejor, a lo mejor. O sea, es que a veces nos quedamos con lo que conocemos y queremos que los mismos recursos que usamos antes nos funcionen ahora, y eso es imposible, porque ya no somos las mismas personas, las situaciones nos sobrepasan y hay que buscar nuevos recursos, es informarse, informarse, informarse. Yo soy muy floja para leer, pero me busco muchos audiolibros o conferencias y así, y alguna me llega un mensajito y me ilumina. Que sería lo que te podía decir. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Adelante, Amira. Luego Gaby, luego Elizabeth. Gaby Castillo. Tania, ¿qué puedo decirte? Muchas felicidades. Sin querer, la vida nos volvió a cruzar, ¿no? Nos conocimos de niñas y no nos habíamos dado cuenta hasta que conociste mi casa de nuevo y que ahí jugábamos y nos volvió a cruzar este camino. Gracias a Paco, a Joaquín y a Pepe, ¿no? Lo hiciste maravilloso, ¿cuáles nervios? Mira qué bien lo hiciste. La verdad que estoy súper, súper orgullosa, súper contenta de tenerte en esta familia del alma, de haber sido tu compañera en el diplomado, y veo cuánto vas trabajando y los miedos que tenías al principio. Recuerdo todavía en lo del evento del Día de las Madres que me decías, no, yo no voy a ser cofacilitadora. Yo te decía, ¿por qué no? Porque no me siento, no puedo, no tengo tiempo. Ponías 1000 pretextos, ¿no? Y como a los 15 días, ahí estabas, ¿no? Ajá. Y de eso se trata, de arriesgarse, de vivirlo, de aprovechar el momento y las oportunidades, y creo que lo vas haciendo más que bien. Como no, teniendo a la máster en casa, ¿no? En Carmelita, y el alumno va superando al maestro. Muchas felicidades. Muchas gracias, Amira. Quiero Muchas mucho. gracias. Yo también te quiero mucho. Muchas gracias, Amira. Gaby Castillo y Eli, o cómo iban, algo así. Voy yo primero. Ok. Bueno, pues Tania, no te parí, pero estoy muy orgullosa de ti.
Me da un chingo de gusto ver todo lo que se ha avanzado. Pues doña Carmita ya sabe cómo se les ama. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Les amo grandemente y me da mucho gusto ver todo lo que han avanzado. No han sido fáciles estos 7 años, pero me da la esperanza a mí. Y por eso me siento muy orgullosa porque estoy aprendiendo mucho de ustedes. Soy muy orgullosa, Tania. Eres muy valiente. Eres muy valiente y que las niñas sigan tu ejemplo. La verdad que no es fácil, ¿no? No es fácil reconocer que uno está enojada y hoy por hoy sigo aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Nora, por la fundación, por el valor de reconstruir. No sabes todo lo que has ayudado. Sigo compartiendo la información a todos los que yo puedo conocer porque sé que no es fácil. A veces la gente escucha tanatología y te dicen, no, es que yo creo en Dios y me baso en Dios. No tienen idea de lo que es la tanatología, de lo que pueden ayudar. Y sí, necesitamos comprometernos para ayudar a más gente y ayudando a los demás nos ayudamos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Tú y las niñas están en mi corazón siempre. Gracias, Tania. Adelante, Eli. Hola, muy buenas noches a todos, mi hermosa familia FK. Tania, lo único que te tengo que decir es gracias. Me sentí muy identificada en muchas cosas que dijiste, puesto que estuviste en una ciudad y te moviste a otra, y en las múltiples pérdidas y en muchos de tus testimonios me vi identificada. Gracias por ser tan valiente. La verdad que eres un ejemplo. Y bien decimos en la fundación que cada una de las personas que participamos exponiendo nuestros duelos somos maestros y también somos alumnos. Y de verdad te agradezco de todo corazón. Gracias a toda la familia FK por haberme adoptado y por seguirme enseñando a crecer de cada uno de ustedes. Es lo único que puedo decirte. Mil gracias. Y te mando un abrazo. Ay, muchas gracias, Eli. Te mando un abrazote grande a ti. Esperamos verte pronto por acá también, porque te queremos mucho. Ya verán que sí, muchas pronto. Gracias. Y voy a llevar un pegoste que ya Nora adoptó por ahí. Estamos en planes, ya les diremos cuándo andamos por allá. En eso estamos. Un abrazo. Perfecto. Galaxy A50, si gustas abrir tu cámara, por favor. ¿Seré yo? Adelante. Sí. No sé si me escucho bien, ando muy ronca. Bueno, pues buenas noches. Nada más es mi primera vez. Mi nombre es Erika. Es mi primera vez con ustedes. Me uní al grupo. Mi marido falleció hace 9 meses. Mi padre falleció hace 7 meses. En 2 meses tuve 2 pérdidas muy, muy importantes. Desde entonces, desde la primera semana que mi marido falleció, busqué ayuda tanatológica que ni siquiera pasaba por mi cabeza. Mi marido tuvo una muerte, en una semana falleció, sin estar enfermo antes. Mi padre ya estaba un poco enfermo, pero bueno, han sido cosas muy difíciles de las cuales yo he buscado ayuda desde la primera semana. Estuve 4 meses con tanatóloga y de entonces a la fecha, estos 5 meses, voy con psicóloga. Sigo buscando grupos de ayuda porque de pronto estoy muy desesperanzada, la verdad. Tengo mucha gente que me quiere, pero a veces yo no encuentro mi razón con todo y que vaya a la psicóloga, con todo y que fui a la tanatóloga. A lo mejor es muy pronto, a lo mejor yo me exijo, a lo mejor estoy cansada de sufrir. Y cuando busco grupos, así como ustedes de esta fundación que la vi en el Facebook, yo soy acá de Nuevo León, cuando vi su grupo, me interesó porque me interesa ver, por ejemplo, la persona que, discúlpame, no recuerdo su nombre, la que estaba exponiendo, me da mucha esperanza ver que están bien y me da mucha esperanza saber que no sé cuánto tiempo me tarde, pero que yo también un día voy a estar bien.
Si no lo estoy ahorita, creo que a veces ella lo decía, estás trabajando y trabajando y de pronto no ves que vas a salir adelante, y yo así me siento de pronto, que no voy a salir, pero de pronto siento que tengo muchas herramientas y que las trato de aplicar, pero hay veces que estoy tirada. Yo soy maestra de profesión, soy maestra de primaria, y me ayuda en mi trabajo salir adelante. Mi marido también era maestro, mi padre también era maestro. Entonces, mi mundo se fue en 2 meses, se acabó. Tengo a mis hijos, y muchos de ustedes tienen a sus familias, y yo a veces mi pregunta es, la pérdida de la fe, ahorita que la decían, creo que todavía no la recobro. Yo era una persona muy católica, creo que a veces estoy perdida, mas sin embargo, sigo creyendo en Dios porque pido mucho por mis hijos. Tengo 3 hijos ya, todos adultos, pero ninguno casado. Vivo sola. Entonces, he aprendido tanto porque estaba acostumbrada a que mi marido hiciera muchas cosas. Él era, aparte de maestro, era psicólogo de profesión. Entonces, él era siempre mi apoyo, mi bastón. Entonces, ahorita estoy perdida, medio perdida. Trato de estar todos los días aprendiendo. Yo leo, yo veo videos, yo veo muchas cosas porque yo trato de salir adelante. Trato porque sé que no hay opción. Ella lo dijo ahorita, no hay una opción. La opción no es morir, tú también. Y yo de pronto siento que estoy muerta en vida, que ni mis hijos, ni nadie, no tengo una razón, y yo quisiera mi razón. Ok, estoy viva por mis hijos, pero yo también quiero vivir por mí. Cuando yo escucho hablar testimonios como el de ella, que veo que la muerte de su papá fue tan dolorosa, y que así fue la mía, porque mi padre era una parte tan importante como mi marido, ¿verdad? Cada quien desde su trinchera, y nada más agradecerles, uno, el que me hayan aceptado. Tal vez nunca vaya a estar en su fundación directamente ahí donde la tienen, pero me gustaría seguir participando con ustedes, porque las veo ahorita que platican y que están sonriendo, que lloran obviamente porque todos traemos muchas cosas, pero al mismo tiempo van logrando salir adelante, y como ella, como la persona que habló ahorita, la veo que sonríe, y eso es parte de lo que yo quiero ver, saber que un día yo voy a salir de esto, que estoy en un momento muy difícil. Son 9 meses y yo a veces creo que no ha pasado ni un día. A veces creo que voy con la psicóloga y le digo, hoy no tengo nada que hablar porque estoy perfectamente bien. Según yo ya estoy bien, pero la siguiente semana voy y otra vez voy derrumbada. Entonces esto es un sub y bajas, como dice la tanatóloga, nunca es algo estático. Es mi primera, sí he tenido pérdidas, pero no estas pérdidas tan difíciles. Yo ya tenía 20. Se cerró tu micrófono, Elizabeth. Erika. Sí, yo ya tenía 27 años de casada, tenía 4 años de novia, entonces mi marido fue el único novio, mi único marido, y ha sido una pérdida muy, muy difícil. Y pues mi padre, ¿qué les puedo decir? Mi padre. Entonces, pues agradecerles, contarles un poquito de mi historia. A veces dicen que no es bueno voltear a ver para atrás, pero yo de pronto sí lo hago porque veo que hay casos más difíciles que los míos, que mi marido en una semana enfermó y se murió sin saber que tenía cáncer, nunca lo supo. Entonces, para mí es muy difícil de verlo una semana bien, a la otra estarlo viendo que había muerto. Y luego mi padre verlo que tenía años enfermo, pero no de gravedad, y en 2 meses que murió mi marido, él también muere. Yo no sé de pronto cuál duelo me pesa más, yo no sé por qué, no creo que haya día en el que yo deje de llorar, así haya ido con la tanatóloga, así vaya con la psicóloga. Ahorita estoy en una posición en que siento que no avanzo, pero la gente que me conoce y la gente con la que convivo, yo no tengo problemas en mi trabajo, a mí me encanta, yo amo mi profesión, que es ser maestra, pero hay días que no encuentro mi paz, y es lo que yo quiero, mi paz, tal vez no la que tenía con mi marido, pero ver en ustedes y aprender, y que sigan haciendo este tipo de cosas que a mí en lo personal ahorita les agradezco. Verla a ella me da esperanza de que vamos a salir adelante, y yo creo que todos los que pertenecen a esta fundación, que tengan la esperanza de que todos vamos a estar bien un día.
Así Y es. pues muchas gracias por Así es. haberme recibido, muchas gracias. Muchas gracias, te mando un abrazo. Muchas Adelante. gracias. Y luego Luis y Eli. Bueno, ¿sí me escuchó? Sí. Sí. Por empezar, estoy sorprendida porque no sabía que Tania y Carmelita eran familia. Ah, No sabía. Y bueno, está aquí mi mamá conmigo. Digo, mami, ¿tú sabías? Y dije, no. Digo, no, pues yo tampoco sabía. Y apagué mi cámara para enseñarle la foto. La mamá, es que sí es Carmelita. Dice, no, yo, mamá, sí es Carmelita. Y ahorita que no, sí, qué padre, ¿no? Te das cuenta que pues las cosas se ponen a tu disposición, ¿no? Ahorita que decías de pues la economía y todo eso, pues ahorita pues ando vendiendo de todo, le digo a mi mamá, no vendemos caricias porque sí. muy Yo caro. casi vendo las caricias, pero no son caricias. Y dedicarte a todo y mantenerte ocupada totalmente para que tu mente no te gane. Sí, obviamente va a haber un momento donde te gana tu mente, pero es cuando decimos, estoy como corresponde. Tengo que sacar pues mi, 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 pues mi cariño, ¿no? O más bien lo que tengo. Y pues bueno, aquí les presento a mi mamá. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Alma. noches. Pues, ¿qué te puedo decir, Carmelita? Nos identificamos mucho. Yo creo que tú bien sabes todo este proceso que hemos pasado. Y pues sí, felicidades, me da mucho gusto. Y pues al igual, ¿no? La esperanza de que esto pasó por algo. Yo recuerdo que el primer tanatólogo que vimos nos dijo, es algo bueno van a sacar de esto. En cuanto me dijo eso, yo lo dejé. Le metí a su madre y me fui y dije, qué bueno voy a encontrar con este dolor, ¿no? Pero, pues sí es cierto. Darte cuenta, valorar, ver quién está contigo, bendito. Y el que no, pues más bendito, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Pensamos que íbamos bien, pero no es cierto. Por ahí todavía hay muchas cosas. Y seguimos en la lucha. Gracias, Carmelita, un abrazo. Muchas gracias, Susi. Fue Tania la que habló, Alma, pero yo le doy las gracias en tu nombre. Adelante, Luis y Eli, y luego Rose. Bueno, pues yo lo único que quería decirle a Tania, pues simplemente como yo he estado en las presenciales, pues nada más para mí es una confirmación de todo lo que ha avanzado Tania. Y también agradecerle, pues, que nos haya platicado un poquito más de Paco y y Joaquín, la verdad, y la forma que ella se ha ido levantando, la verdad es una experiencia que nos enseña mucho, porque también llega el momento que pensamos, pues realmente sí se puede salir adelante. ¿De dónde sacó ella fuerzas de dónde sacaste fuerzas, no? Para levantarte, y la verdad es admirable todo lo que has hecho, te felicito, y la verdad ya sabes que estamos contigo, Tania. Gracias. Muchas gracias. Les mando un abrazo y los quiero mucho a los dos. Igualmente, cuídate. Adelante, Rose, y luego Ana de la Garza. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Tania? Que estoy súper orgullosa de ti. Te mando muchas felicidades. Te dije que sí se iba a poder. Te salió excelente este compartir de tu vivencia, de tus múltiples duelos. Hermana, pareja, amiga del alma, Mi nuera. Estoy muy orgullosa de ti. Sabes que te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo y sabía que esta noche iba a ser especial. Muchas gracias, Rox, muchas gracias. Y muchas gracias por tu apoyo y las porras también en el proceso. Gracias. Adelante, Ana. Hola, buenas noches a todos. Yo también estoy lejos, estoy en Playa del Carmen.
soy colada. Quería sobre todo, bueno, primero felicidades a Tania, no la conocía, pero pues ya he platicado un poco con Carmelita y hijo de tigre pintito, me queda clarísimo. Y pues se nota que la plática la dio desde el corazón. Y cuando es así, pues llega y cumple su cometido. Y le quería decir a Erika, me parece, la chica de Monterrey, que bueno, yo soy tanatóloga y vi, igual encontré la fundación en Facebook y me enamoré. O sea, empecé a ver las pláticas en YouTube y cuando hablé con Nora, hablamos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Yo todavía no lo puedo creer, es así como extraño, pero hubo un clic inmediato y solo quiero decirte, Erika, que llegaste a puerto seguro. Vas a sanar. He visto muchos pacientes durante muchos años en terapia y yo creo que no hay algo que sirva más que un grupo de apoyo mutuo. De verdad, ustedes hacen magia. Muchas gracias por tenerme acá. Muchas gracias, Ana. Un abrazo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Nos quedan unos minutitos más, no para. Adelante, Pati Román. Tu micro, Pati. Ya, ¿verdad? Sí. Buenas noches a todos. Tania, eres un orgullo, creo que es uno de los más grandes orgullos de tu mamá. Felicidades por las decisiones que tomaste. Yo creo que a veces, y lo he pensado, que a veces es el entorno que a veces uno puede tener y el apoyo. Gracias, Tania. Gracias, Carmen. Gracias, Fundación Carime, por permitirnos llegar. Todas hemos llegado por diferentes circunstancias y de diferentes maneras. Decía la persona que habló anteriormente que yo, a veces parece que Dios los puso en nuestro camino o por alguna razón nosotros llegamos a los brazos de ustedes o a las manos de ustedes. Gracias de verdad a todos. Gracias, Tania. Eres mi héroe. Yo soy tu fans. Muchas gracias, Pati. Esperemos pronto verte por aquí de nuevo. Claro que sí. Ahí prontito voy. Bueno, es todo. Buenas noches. Gracias. Si ya nadie tiene ningún comentario que hacer, bueno, pues adelante, Nori. Tu micro, Nori. Perdón. Buenas noches a todos. Pues créeme que me da mucho gusto escuchar a Tania por sus palabras, esas palabras de aliento. Sinceramente, admiro a Tania por esas palabras que me han costado, me ha hecho mucha falta ahorita que yo no he podido llegar y donde yo he estado, créeme que no hay señal, no puedo escucharlo, no, estoy fuera de sintonía. Entonces ahorita yo agradezco a Tania por esas palabras de ánimo, de aliento que nos da cada uno de nosotras, porque pues yo en personal pues parece que como decía esta señora ahorita, me ha costado un poquito. Ahora que salí de viaje me sentí tan mal porque como que yo me sentía como que lo de mi hijo, como que me fui y lo dejé aquí solito. Entonces, créeme que esas palabras ahorita de Tania me han reanimado y le pido a Dios por Tania, que Dios le siga iluminando por esas palabras para guiarnos a nosotras. Y a ti, Carmelita, te felicito por esa gran hija que tienes. Muchas felicidades, los quiero mucho a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Nori. Te mando un abrazote. Gracias, Tania. Buenas noches. Gracias, Bueno, Carmelita. Bueno, pues si ya nadie tiene algo más, no nos queda más que agradecerle su presencia en esta noche, que creo que nos vamos con esa semillita de esperanza sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Tania, muchas gracias por esta charla que no, había cosas que ni yo misma conocía, porque creo que siempre he tratado de respetar y nunca imponer. Creo que eso es lo que nos ha llevado a tener esa relación que tenemos como mujeres, que somos más que como madre e hija, sino el respeto que nos tenemos la una a la otra, ¿no? Pues muchas gracias, Tania, por esta charla que
que nos enriquece de una manera increíble el corazón a todos y a cada uno de nosotros. Nora, no sé si tengas algo más que agregar. Muchísimas gracias, Tania, nuevamente, de verdad me da muchísimo gusto y más orgullo de que no había equivocación en estarte dice y dice, empujando y empujando, ¿verdad? Gracias a Dios lo logramos porque yo era de las que te estaban dice y dice. Y creo que con tu mamá teníamos eso, no lo decíamos, pero teníamos la esperanza de verte aquí. Así que gracias a Dios. Y fíjate que yo nunca le insistí, ve al grupo. Nunca. Cuando me dije, qué bueno, ¿no? Pero de verdad, pues es un gusto porque veo que lo hace con amor, con cariño y no por una obligación, ¿no? Así es, y como les digo siempre, quizás la fundación sea un paso por su vida, ¿verdad? Que sea un paso a través de su vida, pero mientras estén aquí, las quiero disfrutar y explotar al máximo. Muchas gracias. Gracias a todos, Anita. Anita, les quiero hacer la presentación de Anita. Anita es de las, si primero Dios, si nos permite, Anita va a abrir un grupo presencial de la fundación allá en Playa del Carmen, si Dios quiere. Entonces, muchas gracias también, Anita, por ese interés para poder continuar ayudando a más personas. Muchas gracias. Gracias y buenas noches, que descansen. Bueno, buenas noches. Gracias.